6 de la mañana, 21 minutos. Esta madrugada comenzó formalmente la hora de León XIV, la época del nuevo Papa, que arrancó con una misa en la Capilla Sixtina ante sus colegas cardenales, los mismos que ayer lo eligieron. Ayer estaban vestidos de púrpura, esta mañana en la Capilla Sixtina vestidos de blanco, con la casulla blanca. Claro, padre. porque es que son dos experiencias distintas. La de esta mañana es una experiencia litúrgica, entonces ellos tienen ya los ornamentos litúrgicos. En este caso, el alba, la estola, la casulla de color blanco, porque es una solemnidad. En el día de ayer estaban vestidos, pudiéramos decir, como de gala. Estaban vestidos con el purpurado rojo, que siempre significa el martirio de Cristo. Va a vivir en un lugar diferente a Santa Marta, que era donde vivía el Papa Francisco. Está enviando señales de cómo va a ser su pontificado. Y lo que dijo esta mañana, el énfasis en los pobres, el mensaje a los cardenales, da pistas, por supuesto, de para dónde va esta nueva época de la Iglesia. Fue una misa larga que duró algo más de una hora, salió aplaudido por sus colegas, los cardenales, que ayer, muy rápidamente, padre, debo decirle, usted tenía razón. Gracias. Su instinto le funcionó. Sí, señor. Que hoy iba a haber papa, sí. Y hubo papa efectivamente en la cuarta votación. Sí, era lo normal, es decir, creo que era lo que los hombres de la Iglesia creíamos y pedíamos, todos bautizados pedíamos eso, porque eso muestra un cierto consenso, ¿no? Y usted me había dicho que le gustaba. Me gustaba, fue de los que yo, de hecho, al final en Voz Populi me dijeron, ¿cuál? Y yo di este nombre exacto, porque yo lo creía y di las razones, porque es un hombre norteamericano o estadounidense, trabaja en el Perú, muy cercano al Papa Francisco. Néstor, es que hay un dato ahí uno importante, él es el que elige los obispos. Usted sabe, él es el que elige el obispo. Luego él se tenía que encontrar con Francisco por lo menos una vez por semana, porque tenía que llevarle los nombres. Mire, Papa, yo he pensado que podría ser Morales, que podría ser Ospina, por esta razón. Y el Papa elegía de esa lista que él le pasaba. Entonces tenían que tener un contacto muy cercano. Se hizo cercano muy rápidamente, claro, porque este nuevo Papa es cardenal desde hace apenas 2 años. Año largo, sí. Así que este fue un ascenso rapidísimo y seguramente va a ser un pontificado muy largo, porque es un hombre relativamente 69 joven. 69 años. Vamos, si vive la edad del Papa Francisco, tendremos 23 años más o menos de pontificado. Vamos el Papa Francisco murió de 80 y sí, 88, ¿no? Y este tiene 69. Por eso pero 20 años. Sí, pero uno no puede suponer cuántos años va a durar. No, claro, pero sabemos que es un Papa relativamente joven. Desde el Vaticano, con lo que ha hecho el Papa, la época que está arrancando alrededor de León XIV. César Moreno. 1:24 p.m, Néstor, muy buenos días. Sí, el Papa León XIV presidió su primera misa, ocurrió a las 11 de la mañana, 11 minutos, y lo hizo en el mismo lugar donde fue elegido, la Capilla Sixtina, ante la mirada de la obra de Miguel Ángel, ante el juicio final, rodeado de los 132 cardenales que lo votaron y el resto de cardenales del Colegio Cardenalicio, ya vestidos de blanco, con ornamentos litúrgicos, lo escucharon atentos. También estaban los cardenales mayores de 80 años que no estuvieron en el cónclave. Prevost lo saludó uno a uno, lo saludaron, lo aplaudieron, le hicieron una calle de honor, siempre escoltados por la Guardia Suiza, vestidos con sus trajes de gala. Y en este escenario, León XIV envió su primer mensaje a la Iglesia, llamado de urgencia a anunciar el Evangelio, donde se ridiculiza y se desprecia a los cristianos. Esto dijo. Hoy también son muchos los contextos en los que la fe cristiana se retiene una cosa absurda, algo para personas débiles y poco inteligentes, contextos en los que se prefieren otras seguridades distintas, como la tecnología, el dinero, el éxito, el poder o el placer. Hablamos de ambientes en los que no es fácil testimoniar y anunciar el Evangelio y donde se ridiculiza a quien cree, se le obstaculiza y desprecia, o a lo sumo se les soporta y compadece. Y sin embargo, precisamente por esto son lugares en los que la misión es más urgente, porque la falta de fe lleva a menudo consigo dramas como la pérdida del sentido de la vida, el olvido de la misericordia, la violación de la dignidad de la persona en sus formas más dramáticas, la crisis de la familia y tantas heridas más que acarrean a la sociedad
y sufren mucho. 2 días, 2 fumatas negras, 4 votaciones para que el cónclave sacara la fumata blanca allí desde el techo de la Capilla Sixtina. Y tras la designación de Robert Prevost como Papa 267 de la Iglesia, tan solo queda esperar a varios actos a los que deberá asistir ya León XIV. Pero su primer mensaje fue la paz. Lo hizo desde el balcón principal de la Basílica de San Pedro, el balcón de las bendiciones, y le dijo al mundo que el mal no prevalezca, tender puentes. La pace sia con tutti voi. Fratelli, sorelle carissimi. Queridos hermanos y hermanas, Questo è il primo saluto este es del el primer saludo de Cristo resucitado buon pastore, y buen che ha dato la pastor vita per que ha il dado la gregge vida di Dio. por el rebaño de Dios. Anch'io vorrei che questo También yo saluto quisiera que este saludo de paz entrasse nel vostro cuore, llegue hasta sus corazones, raggiungesse le vostre les famiglie, alcance a sus a familias, tutte le persone, a todas las personas, ovunque siano, donde quiera que se a tutti i encuentren, popoli, a todos los a tutta la pueblos, terra. a toda la La tierra. pace sia La con paz voi. esté con ustedes. La emoción entonces allí entre los 100.000 asistentes a la Plaza de San Pedro al tener a un papa estadounidense, pero no tan estadounidense, y al estadounidense más latinoamericano. Así fue la emoción de todos los fieles que asistieron aquí a la Plaza de San Pedro y a las calles adyacentes del Vaticano, sobre todo en la Avenida Conciliazione. Muy bien, muy chévere. Estoy muy emocionado. Hay nuevo papa. Me dijeron que tenía raíces estadounidenses y peruanas. No pensé que el papa iba a ser de Sudamérica, pero me enorgullece que sea de nuestro continente. Sí. Pues sí, me parece muy bien. Ah, bueno, felices, los veo emocionados, Sí. nerviosos. Están muy emocionados. Increíble, cuando escuchamos el nombre de Robert, me quemó la sangre, estoy feliz, de verdad, todavía tengo la piel de gallina, increíble, una emoción indescriptible, la verdad, cuando escuché Prevost, León XIV, esperemos que sea un puente que acerque a todos los jóvenes, obviamente, hoy día, ¿no? Estamos demasiado contentos, que el Papa nuevo es americano, pero ha vivido muchos años en Perú, tiene la nacionalidad peruana, así que estamos muy contentos. Demasiado, piel de gallina, una emoción gigantesca. Súper emocionada y sorprendida, no tenía ni idea de verdad que iba a ser el nuevo papa y sobre todo que ha vivido en Perú, ha hecho su arzobispado en Perú como 40 años, o sea, es un peruano más. Y sobre todo cuando habló en castellano, en español, vamos, las lágrimas se me salieron. Emocionadísima, estaba adelante, no pensaba, estaba viendo los pelícanos al costado de la humadera y salió el humo blanco, fue una emoción terrible, o sea, no te imaginas cuánto. Y más cuando salió y dio su mensaje. Y en español. En español. De donde el corazón se te para y dijiste, wow. Emocionante. Anoche, después de su elección, Néstor cenó con los 132 cardenales en la Casa Santa Marta. Aprovechó y se pegó una escapadita donde vivía en el Palacio del Santo Oficio, estos a pocos metros de la entrada del Vaticano, para saludar a algunos empleados, algunos amigos, vecinos, hacerse selfies con ellos e incluso firmar un libro de una niña. En medio de bromas y sonriendo, dijo que le faltaba practicar su firma. Esto fue. Devo fare alcune prove della firma. C'è quella vecchia che non serve più. Non va più bene. No, non è la prima già, però dove trovi la parte in bianco. Oggi è 8. Ecco, così è proprio il giorno. El Papa permanecerá por el momento en la residencia de Santa Marta, allí es donde tiene su maleta, según está publicando el Corriere della Sera en estos momentos. El diario italiano señala que habrá que esperar al inicio de las obras en el Palacio Apostólico, que es donde históricamente se alojan todos los papas, como ocurre cada nueva elección. Hoy mismo se prevé una reunión organizativa para decidir entonces el calendario de las obras y después Prevost tomará una decisión. También deberá elegir su lema y el escudo papal. El domingo, así va la agenda del Papa León XIV, rezará el Regina Coeli, que es la oración mariana que se recita durante el tiempo pascual, que va desde el domingo de Pascua hasta el domingo de Pentecostés y que sustituye a la oración del Ángelus, y lo hará desde el balcón central de la fachada de la Basílica de San Pedro, donde ayer se dio a conocer al mundo como León XIV. Precisamente, Néstor, y ya finalmente la decisión de Robert Prevost de elegir el nombre de León XIV como papa está relacionada con el problema del empleo en el contexto de
la digitalización y de la inteligencia artificial. Esto es lo que dice el arzobispo de Belgrado, Vladislav Nemet, que él se sentó a su lado y dice, su nombre es su programa. Tuve el honor de sentarme a la mesa con él junto con otros 5 cardenales y le preguntamos cómo eligió el nombre y dijo que estamos en medio de una nueva revolución digital, igual que en la época de León XIII hubo una revolución industrial. Además, hoy como entonces existe el problema del empleo, ya que la digitalización conlleva una reducción de la mano de obra necesaria, según explicó este arzobispo. Además dijo que quiere prestar más atención a los problemas de orden social en el mundo, así como las de la justicia, Néstor. Gracias, César. 6:31 a.m. César, ¿yo le puedo encargar aquí en público, consigamos una entrevista con el nuevo Papa? Ya mismo, eso es facilísimo, Néstor. Eso, ahorita lo cito en mi hotel y él llega. Pero lo intentamos, ¿no? Lo intentamos. Ahora lo que pasa, Néstor, es que la sala estampa, todos los empleados del Vaticano quedan a la espera de ver cuál va a ser su futuro, cuál va a ser su empleo, porque en este momento es Matteo Bruni. Matteo Bruni fue quien nos acompañó en el viaje apostólico a Colombia del Papa Francisco, y Matteo Bruni no se sabe si él va a seguir en ese puesto o no, si se le da continuidad o no. Entonces toca tramitarlo a través de la sala estampa de la Santa Sede, que es la sala de prensa, y allí entonces empezamos a ver si nos puede dar una entrevista, pero ya empezamos el trámite. Yo me estoy imaginando que el Papa pasea por los caminos del Vaticano y que usted le dice, su santidad, una entrevista para Blue Radio, y él acepta rápidamente, habla perfecto español. Gracias, César. 6:32 a.m. sobre el nombre Papa, padre del nuevo Papa, el León XIV. Hay diferentes interpretaciones. Claro. Esta del Rerum Novarum, que tiene que ver con León XIII y que tiene que ver con temas laborales, es apenas una de las diferentes interpretaciones. Le cuento una. El hermano León, cuando muere Francisco de Asís, el hermano León de Asís, ese era el secretario y el confesor de Francisco de Asís. Entonces comienza... El mejor amigo de Francisco de Asís era León se llamaba de Asís. León de Asís. Entonces comienza una idea de decir, hombre, vamos a separarnos un poco de las ideas de Francisco porque está loco. Y comienzan a hacer cosas. Entonces ponen una urna de mármol para recibir dinero para hacer la iglesia de Asís que conocemos. Y León la coge y la destruye. Y le dice, no, nosotros tenemos que seguir las ideas de Francisco por los pobres y en favor de los pobres. Entonces mucha gente ha visto un guiño en el nombre alrededor de Francisco. Claro, porque conocemos la historia de León de Asís y de Francisco de Asís. Y de pronto no es coincidencia, es su teoría de que el León de Asís es el amigo... tiene que ver con Francisco de Asís y este León tiene que ver con Francisco, el Papa argentino. Me gusta más, suena más poética la suya. 6:34 a.m. Este Papa Prevost, Felipe, ha estado en Boyacá muchas veces. En Boyacá es donde tiene su sede central la Orden de los Agustinos o Agustinianos, se puede decir de las dos maneras. Los agustinos de la Orden de San Agustín han estado presentes, Felipe, desde 1645. Desde el siglo XVII en Colombia, que son estas imágenes que ven ustedes, quienes están conectados al canal de YouTube. Y esa iglesia de los agustinos en Boyacá es donde se hace la célebre misa de sanación o la misa de bendición de los carros. ¿Se acuerda que los viejos iban a Boyacá cuando compraban carro nuevo a bendecir el carro? Claro, no me acordaba hasta que usted lo dijo esta mañana temprano. Esta mañana, Felipe, por eso la gente de la Orden de San Agustín está celebrando Néstor, como suyo, y tienen razón. Es que es el primer Papa Agustino, ¿no? Usted sabe, así como fue el primer Papa jesuita Francisco, León XIV es el primer Papa Agustino. ¿Sabe dónde más estuvo en Colombia, en Bogotá en particular, varias veces? En el Cervantes. En el Liceo Cervantes El Retiro. Y hay fotos y hay testimonios. El Liceo Cervantes es agustino. Hay 2 colegios Cervantes en Bogotá, el de la 82 y uno más al norte. Así es. Que es de la Orden de los Agustinos. Oiga. Y el Papa por eso ha estado en Bogotá, y ha estado en Boyacá, y ha estado en Medellín, y ha estado en Paca, y ha estado en Barranquilla. Les digo, no es extraño, mire. El Papa fue el general, el Papa es el general, fue general de los agustinos, el número 1 de los agustinos en el mundo. Lo normal es que el número 1 vaya y visite las casas de todo el mundo. Entonces no es extraño que donde haya una casa agustina,
él haya estado. No es extraño. Él fue lo que llaman ellos el prior, el general. primero, el general de los agustinos. En Barranquilla, todo el mundo ha desempolvado fotos y hay muchas, por lo que he visto, en Barranquilla, en Medellín, bueno, como ustedes están diciendo, en Bogotá, y unas relativos largas estancias, no sé qué será, varios días al menos, en Boyacá, pues en todo esto que ustedes están relatando. Pero me pregunto, ustedes no han mencionado el colegio agustiniano, me imagino que ese colegio también. Claro, los agustinianos son de los agustinos recoletos. Muy famoso colegio, hay varios. Claro, el muy famoso colegio agustiniano, que había uno en el centro de Bogotá, que creo que ya no existe, ya no existe, en Héctor, la calle Décima con carrera Cuarta. 11 con Cuarta, exactamente, después, ahí diagonal a la Claro, y después Arango. lo que llamamos el Agustiniano Norte, que queda en la calle 116 con Avenida de Suba. Con Avenida Suba, lo que pasó con los niños del Agustiniano Norte. Y creo que hay otro del Salitre, creo que hay un agustiniano en el Salitre también. Los niños del Agustiniano Norte, que quedan acá cerca por la Avenida Suba, son los del accidente famoso, los de la grúa en la zona de Suba, en Bogotá. 6:36 a.m. De los muchos memes, Felipe, que hay creativos, este es muy colombiano, el que más me gusta es este. Ahora, para pedirle milagros al Papa, diremos: León, hágame un 14. Sí, lo vi, sí. Estamos llenos de memes, Felipe, la creatividad, porque el Papa lo sentimos, en segundos información desde Perú, el Papa lo sentimos muy colombiano. Desde Boyacá, con la Orden de San Agustín, a esta hora, Cristian Correa. Néstor, buenos días. Usted lo decía hace unos minutos, esta es una congregación que tiene por lo menos 400 años de presencia en Colombia, y en este momento, hace algunos minutos, así sonaba el Regina Coeli, esta oración que hacen los agustinos en medio de la celebración de la Pascua. Y es que la devoción de los feligreses hacia el santuario de Nuestra Señora de la Salud, que está acá junto al convento y junto al noviciato, donde está esta comunidad religiosa agustina, trae todos los días a cientos de feligreses. No es una fecha en específica del año, es diariamente entre lunes y sábado que llegan hasta el frente de este templo religioso para recibir la bendición en sus vehículos. Quiero contarle que en este momento los religiosos que están al interior del convento están en un momento de oración que tienen diariamente entre las 6 y las 7 de la mañana antes de celebrar esa primera Eucaristía. La Eucaristía de hoy, por supuesto, va a tener un tinte especial y diferente, y es la celebración de tener, como lo hemos dicho, el primer sacerdote agustino en la Iglesia Católica como líder, como papa, como sumo pontífice, un sacerdote que por lo menos hasta este convento ha llegado 4 veces en diferentes ocasiones y ha estado en largas estancias. Hoy, por supuesto, la comunidad está abolcada junto al templo religioso, esperan la celebración de las 7 de la mañana, y además los sacerdotes que han tenido la oportunidad en este convento de compartir con el hoy Papa León XIV están mostrando con mucho orgullo las fotografías y están contando, por supuesto, los detalles de esos varios encuentros que han tenido con el entonces cardenal Robert Prevost, hoy el nuevo Papa de la Iglesia Católica, Néstor. Gracias, Cristian. Son las 6:39 a.m. La emoción que hay en Colombia no se compara con la alegría desbordada que hay esta mañana en Perú. El titular más repetido es de Chicago a Chiclayo, que es esta ciudad relativamente pequeña en donde el Papa se hizo primero obispo y después de ahí salió al cardenalato. El Papa Prevost duró 40 años como misionero de los agustinos, que es una orden mendicante, padre. Sí, señor. Quiere decir que viven en teoría solamente de la caridad. Total, así es. Néstor, una de las órdenes importantes porque, bueno, Agustín de Hipona, usted sabe todo lo que significó para la iglesia, ¿verdad? Entonces ellos viven según la regla de Agustín de Hipona. Así que en Perú lo celebran y tienen razón, es más peruano, donde ha vivido casi 40 años, que norteamericano. Desde Lima a esta hora, y están llenos de desbordes, llenos de celebraciones bellísimas. En Lima se encuentra Enrique Montenegro. Muy buen día, Néstor. Hoy el Perú despierta con un profundo orgullo y emoción tras conocerse la elección del cardenal Robert Prevost como nuevo Papa de la Iglesia Católica. Desde el Vaticano, la fumata blanca marcó un momento histórico, el nacimiento del pontificado de León XIV, el primer Papa con nacionalidad peruana.
Las campanas de la Catedral de Lima repicaron al unísono con las de la Basílica de San Pedro en una muestra de comunión y esperanza. La Conferencia Episcopal Peruana saludó con entusiasmo a quien fuera obispo de Chiclayo durante más de una década y expresó su gratitud con un mensaje de oración por su nueva misión pastoral. Él con mucho dolor dejando su diócesis de Chiclayo, que estaba acá en el Perú, y 40 años ha pasado en el Perú, y qué hermoso que el Perú lo haya tenido tanto primero como un agustino formador, luego como animador de vocaciones. La presidenta de la República, Dina Boluarte, saludó con emoción la elección del nuevo sumo pontífice, destacando su nacionalidad peruana y su legado en la iglesia local. Celebramos un momento histórico para el Perú y el mundo, la elección del cardenal Robert Francis Prevost, ciudadano peruano por elección y corazón como el nuevo Papa León XIV. Este hito marca no solo la primera vez que un estadounidense ascienda al trono de San Pedro, sino también la primera ocasión en que un peruano con más de 20 años de servicio en nuestra tierra lidera la Iglesia Católica como sumo pontífice. Robert Prevost, nacido en Chicago en 1955, se ordenó sacerdote en 1982 y llegó al Perú 3 años después, iniciando un vínculo que transformó su vida. Vivió más de 40 años en nuestro país y se nacionalizó peruano en el año 2015, cuando también recibió su primer DNI, su documento nacional de identidad. Su trayectoria en el norte peruano, especialmente en Chiclayo, le acercó profundamente a la realidad de nuestras comunidades, en especial durante la pandemia de la COVID-19. En medio de su intervención tras ser elegido, León XIV envió un mensaje cargado de humildad, esperanza y llamado a la reconciliación, y recordando a su comunidad de Chiclayo. Desde el Perú, miles de fieles elevan hoy sus oraciones por este nuevo capítulo en la historia de la Iglesia. Papa León XIV y su ejemplo inspira unidad y fraternidad en el Perú y el mundo. Este es un informe de Enrique Montenegro desde Perú para Blue Radio. Enrique, gracias. 6 de la mañana, 43 minutos. En este trino tiene razón Felipe, el presidente Gustavo Petro. Es la primera vez que yo le leo al presidente Petro un trino en inglés. Es muy corto, pero tiene razón. No, ya habíamos leído uno hecho por inteligencia artificial que le descubrieron varios errores, ¿no? En todos los idiomas, recuerdo alguna vez hizo una denuncia pública, creo que ante Naciones Unidas. Pero concentrado en el trino. Incluso en árabe, pero este es concentrado, Felipe, en el trino que le voy a leer. Lo leo en inglés porque el presidente Petro lo escribió en inglés. Respondiendo a un mensaje de una cuenta que se llama Pope Base, la cuenta dice: Robert Prevost becomes the first American Pope. Responde en inglés el presidente Gustavo Petro: The first American Pope is Francisco I. Tiene razón, sí. Lo que pasa es que los gringos dicen de ellos mismos. Es que ellos dicen América, ¿no? Claro, sí. Ellos se autodenominan americanos, pues. Ahora, en eso tiene toda la razón el presidente, pues sí, desde ese punto de vista gringo, sí. Tan americanos ellos como nosotros. Sí, nosotros no, somos. Bueno, pero independientemente de eso, ciertamente, cuando usted le pregunta la nacionalidad a un gringo, él le dice, soy americano. Sí, pero Felipe, es un error, porque América es todo, América es... Pero bueno, sí, dicho eso, Felipe. Sí, incluso ni siquiera norteamericano, que es no, porque ahí está Canadá y veces usamos nosotros. Bueno, ya la van a agarrar contra el presidente porque está diciendo lo que dice. Al contrario, estamos de acuerdo con el presidente. La lealtad, porque está defendiendo el nombre de su mejor amigo, el Papa Francisco. Néstor, acuérdese que él dijo que el Papa era su mejor amigo, así lo despidió. Es que en Estados Unidos, la razón, Felipe, es que no existe el gentilicio de estadounidense, no existe en inglés. Entonces, el gentilicio de alguien nacido en Estados Unidos que se lo inventen y más ahora que quieren anexar a Canadá, ¿no? Digo con mucho Porque gusto hay que tener más cuidado, que Riveros les manda a decir desde Blue Radio en Colombia que cambien el gentilicio a los señores de Estados Unidos. El nuevo Papa León XIV nació en Chicago, su familia está en Chicago, era vecino de Barack Obama, que es de Chicago, y en Chicago, hincha de las Medias Blancas de Chicago. En Chicago esta mañana también hay una muy notable algarabía,
porque lo están celebrando, se lo están disputando Chiclayo en Perú y Chicago en los Estados Unidos. Pero sabe una cosa, Néstor, en torno a lo del béisbol, los Cubs también dijeron, no, él es nuestro. Es decir, todos quieren al nuevo Papa, hasta en el béisbol de los Estados Unidos. Hasta oí decir a un hincha de Santa Fe, es León como nosotros. Nosotros estamos también en la disputa de qué pedacito del Papa tiene que ver con Colombia. Desde Washington, en los Estados Unidos, en segundos, ampliamos noticias, las otras, las de Colombia, las terrenales. Los escándalos nuestros. 6:46 en Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Bueno, uno puede decir que en efecto el corazón del Papa León XIV está en Chiclayo, pero su nacionalidad o su ciudadanía es de Chicago, en Estados Unidos, aunque bueno, también tiene la ciudadanía peruana. Pero en esa ciudad nació el 15 de septiembre de 1955, por eso, de hecho, la diócesis de Chicago en las últimas horas celebró su elección. Sus obispos sostuvieron una reunión y dieron una conferencia de prensa donde dijeron que independientemente de que hubiera nacido en Chicago, que hubiera vivido gran parte de su vida en Perú, lo más importante de todo es que así como todos nosotros, es un hijo de Dios. Es hijo de padre con raíces francesas y también su madre es española. Tiene 2 hermanos, uno de ellos es John Prevost, quien sigue viviendo en Chicago y quien en las últimas horas ha hablado ante medios de comunicación para dar detalles de esas horas previas a lo que fue la elección de su hermano como el Papa León XIV. El escepticismo que existía entre la familia, nunca habrá un papa estadounidense, no es posible, hay otros nombres que suenan más fuerte. Escuchemos lo que decía hace tan solo algunas horas John Prevost en una entrevista con ABC. Did you expect this? To tell you the truth, no, because I kept hearing there will never be an American Pope just because the politics in the United States has too much world power now. They don't need also into the church. So I did not expect it. But when I heard he was in a group of 3, then I thought, well, this could happen. When did you hear that part, and when did you know that he was maybe one of the finalists? Maybe like a day or 2 after the Pope died, and they were talking about who are the runner-ups and who's in line next to be Pope. And I think I might have heard ¿Esperabas esto? about Le that. preguntaban allí a John Prevost, le preguntaba el periodista, y él respondía, para ser honesto, no, porque siempre escuchaba que nunca iba a haber un papa estadounidense, solo porque la política en Estados Unidos tenía mucho poder en el mundo y que no se necesitaba también que tuvieran la iglesia. Pero cuando escuché que él estaba en un grupo de 3, empecé a pensar, bueno, esto puede ser posible. Ahí le pregunta el periodista que cuándo había escuchado eso y él aclaraba que luego de que falleció Francisco, pero que la última vez que habló con su hermano, él, el ahora Papa León XIV, lo negaba constantemente, como tratando de distanciarse de esos rumores. En todo caso, estas palabras del hermano de Prevost también detallan lo que fue una vida en Chicago, sus primeros años en Chicago. Desde muy pequeño encaminó su vida para dedicarse en la promoción del evangelio. Su bachillerato secundaria fue en el seminario menor San Agustín de Holland, de Michigan, pero también estudió matemáticas en la Universidad de Villanova, en Pensilvania, y luego en la Unión Teológica Católica de Chicago, donde también lo han recordado en las últimas horas. Incluso compañeros de clase de él dicen que creen que uno de los aspectos cruciales por los cuales fue elegido papa fue precisamente por haber adelantado esa misión en Perú por cerca de 4 décadas, que eso fue fundamental para que llegara a ser el primer papa estadounidense que haya estado más tiempo por fuera de los Estados Unidos. Y fue precisamente Perú donde se trasladó luego de realizar sus estudios. Allí adelantó la mayor parte de su vida como misionero agustino, pero León XIV nunca se desprendió de la realidad estadounidense. Estuvo siempre atento a su país pese a la distancia y al tanto de las controversias y dejando claras sus decisiones. De hecho, se han visto muchas fotos en redes sociales de personas en Chicago que han subido imágenes junto al entonces cardenal Prevost cuando visitaba la ciudad. Hay una en una famosa pizzería de tan solo de agosto del 2024, que al parecer fue la última visita de Prevost a la ciudad de los vientos. Pero también esa cercanía con la realidad estadounidense queda claro en su cuenta de X o el antiguo Twitter, donde tiene una serie de publicaciones donde allí comparte columnas de opinión, comentarios, críticas contra las políticas del presidente de los Estados Unidos, de Donald Trump. Por ejemplo, hay un mensaje que es el más reciente, si entramos a su cuenta de X, es del 14 de abril,
Es una reproducción de un mensaje o un retweet, como se le conoce, y es una publicación en donde se critica a Trump y al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por una reunión que sostuvieron en el despacho Oval y donde ambos hacían caso omiso a las críticas por lo que fue la deportación errónea de un ciudadano salvadoreño que tenía una orden de protección de un juez, el caso de Kilmar Ábrego García. Esa crítica que comparte el Papa León XIV tiene adjunto un artículo en uno de los enlaces y el artículo dice que esas acciones de Trump, que su política contra los migrantes es una especie de guerra de miedo y terror. Pero hay otras publicaciones, hay unas dirigidas al vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, un artículo de opinión que comparte el ahora Papa destacando su título. Copia y pega el nombre del título. Dice: J.D. Vance está equivocado. Jesús no nos pide que ranqueemos o clasifiquemos nuestro amor por los demás. Cuando uno abre el artículo encuentra que cita unos comentarios de J.D. Vance donde dice que hay una noción del cristianismo de que primero amas a tu familia, luego amas a tus amigos y luego más abajo amas al prójimo. Distintos niveles de amor. Esa noción es la que desmiente el comentario del Papa. Hay otras publicaciones también más antiguas en donde se critica el lenguaje del hoy presidente. De hecho, desde el 2015 hay publicaciones donde critican el lenguaje del presidente Trump frente a los migrantes. En esa época el presidente Trump estaba en su primera campaña. Pese a esto, el presidente de los Estados Unidos está en modo celebración. Él quería que fuera un papa estadounidense, aunque de una línea más cercana a él, como la de Raymond Burke. Incluso él había mencionado la posibilidad de Timothy Dolan, quien es el cardenal de Nueva York. Al parecer el presidente no se esperaba, o al menos no estaba en sus cartas, la elección de este papa. Pero en todo caso, él hace caso omiso a esas críticas y dice que es un honor y que hay mucha emoción. E incluso dijo que ya lo llamaron del Vaticano para cuadrar una reunión con él en la Casa Blanca. Escuchemos. Are you planning to meet the Pope in the near future? Mr. President, Have you met him before? They've already called. When is that? Do you have a time in mind? they have already spoken to us, and we'll see what happens. But again, to have the Pope from... ¿Planea reunirse con el Papa? Le preguntan al presidente Trump. Sí quiero, ya llamaron, ya nos llamaron, ya hablaron con nosotros y veremos qué pasa. Pero repito, tener un Papa de Estados Unidos es un gran honor, decía el presidente Trump. Ustedes mencionaban la controversia entre los Chicago Cubs y los White Sox. Ya está dirimida, es fanático de los White Sox, de las medias blancas de Chicago, eso lo dejó claro el hermano. Pero bueno, los Chicago Cubs ahí tienen su publicación en la red social X diciendo que no, es un fanático de nosotros, Néstor.